Bueno, esta semana México hierve, esta semana, porque el domingo hay elecciones. Y en las elecciones se enfrentan dos proyectos diferentes. Un proyecto para las grandes mayorías, donde comprende el humanismo, la justicia social, donde defiende la independencia económica y sustenta profundamente la soberanía política. O sea, es un proyecto nacional. Y el otro proyecto es un proyecto de entreguismo que es un derivado del neoliberalismo o de la época porfiriana, que eran gobiernos para una exquisita minoría que aprisionaba todas las riquezas del país y que disponía a su antojo del patrimonio nacional. Entonces el domingo se enfrenta el país, o sea, 130 millones de mexicanos, con su destino. Y entonces vale bien la pena, porque nosotros estamos como observadores del continente viendo qué es lo que sucede cuando suceden cosas importantes. Y quizá no sea un ejemplo lo que nosotros digamos o expongamos, pero sí va a poner un hito de originalidad en la noticia. O sea, ¿qué está en juego? ¿Qué posibilidades tienen los demás países de tener un proyecto similar? ¿Tienen proyecto? Esto es producto de un proyecto de gobierno, de un líder indiscutido que lo ama a la gran mayoría y que ahora ya está lamentando su partida. O sea, sí se espera que la próxima candidata a presidenta cumpla todos los legados que la cuarta transformación le va a dejar en sus manos, pero pues siempre está la duda porque la obra y la realización de Andrés Manuel López Obrador es innegable y es ciclópea. Entonces, nosotros que somos amantes, admiradores y que queremos a México mucho, entonces vamos a conversar de ese tema porque es importantísimo expresar lo que está sucediendo en un país hermano de nuestro continente. Pero claro, ese proyecto neoliberal que condicionó a México durante casi 40 años, que tuvo la posibilidad de hacer y deshacer y de enajenar el territorio, incluso que las deudas monstruosas contraídas por la especulación financiera y la corrupción generalizada fueron transferidas por un proyecto que se llamó Fobaproa, que deudas inconmensurables se la pasaron al Estado, como ocurrió en la mayoría de los países de nuestro continente, y el pueblo pasó a ser el responsable de un adeudo monstruoso en el cual benefició a un grupo de amigos y de corruptos que gobernaron a diestra y siniestra con todos los poderes y todas las asociaciones espurias, porque hasta con el narcotráfico estuvieron asociados. Y prueba de eso no es lo que nosotros digamos, sino que uno de los hombres importantes de uno de los gobiernos de ese tiempo neoporfirista o neoliberal, pues está en la cárcel acá en Estados Unidos. O sea que el descomunal desastre que ellos pusieron o le impusieron a México y a su pueblo, pues ahora se debate el próximo domingo, dentro de 3, 4 días. Se va a debatir porque el pueblo va a dar el veredicto. Y entonces nosotros que estamos observando, pensamos que no se va a sorprender ese pueblo, como se acaba de sorprender el pueblo en la Argentina. O sea que en la desesperación por los malos gobiernos anteriores, terminó en las manos de un neoliberal que no se sabe espantosamente en qué va a concluir. Bueno, México no es lo mismo el mexicano, el pueblo mexicano es leal,
es un pueblo con una grandeza y una identidad nacional que nosotros no tenemos. México tiene sobradas razones de una identidad inconfundible, o sea, hay una cultura ancestral, es una cultura autóctona generalizada, o sea, no es que México desciende de los barcos, México desciende de una cultura milenaria, 5.000 años, hay referencias históricas de 5.000 años antes de Cristo, antes de nuestra era. Entonces, mañana, pasado, dentro de 3 días, se juega ese destino. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo que razonablemente debe ocurrir. O sea, que esa prueba de fuego que va a enfrentar el pueblo con la grandeza de su identidad, como he dicho, pues, y el ejemplo de que es solamente, ya está todo escrito y realizado, demostrado que es factible y que es congruente el proyecto de López Obrador, o sea que no hay una sorpresa que se espere. Entonces, nosotros no tenemos duda de la decisión soberana del pueblo de México. Pero el enemigo, no el adversario, el enemigo de ese pueblo, que no duerme ni descansa, no está conforme con lo que se ha hecho, con la voluminosa tarea y la ciclopia proyección de todas las obras, de megas estructuras, de inversiones genuinas, donde no ha empeñado, no ha endeudado al país en un solo peso y que ha construido obras que dan admiración y envidia, pues no descansa, el enemigo no descansa y está azuza continuamente y con una cantidad de falacias y mentiras puede que seguir manipulando con sus medios de comunicación, porque los tiene a su servicio, a su favor, porque está financiado desde acá incluso, desde Estados Unidos, a una oposición que yo no sé por qué Estados Unidos, yo no sé por qué, o sea, no tenemos explicación, se empeña en sostener por un lado que hay que defender la democracia a muerte. Y cuando hay un gobernante, un gobierno democrático en el continente, como el caso de México, financia a la oposición. La historia tendrá que explicarlo porque racionalmente nosotros no lo podemos entender. Pero bueno, sigamos porque la provocación va a ser unánime en la respuesta el domingo. O sea que ahí estamos atentos, porque no se pueden sorprender los mexicanos, esa gran mayoría que ha recibido tantos beneficios y que está encaminada sobre un proyecto real. O sea, no es una hipótesis de promesas. López Obrador ha cumplido sus promesas, que fueron 100, con solvencia, y ha realizado muchas más tareas. O sea que hay una cosa congruente y concreta realizada que tienen en sus manos los mexicanos. O sea, los mexicanos tienen en sus manos una labor realizada en un periodo de 12 años. ¿Cómo? Sí, porque el periodo gubernamental son de 6 años, pero López Obrador a toda máquina ha cumplido en ese periodo de tiempo, de los 6 años, 2 periodos de gobierno, porque trabaja 16 horas diarias ese hombre. O sea, es un ejemplo admirable, es una envidia que provoca a todo lo que se dice en político y además ha sentado un precedente que pues tiene tanta evidencia que nadie se atrevería a ningún lado a descalificar, porque es una realidad. Pero claro, también México ya es otro país, o sea, no es aquel país que estaba sometido y que no tenía acceso a la información, que no sabía qué estaba pasando ahí. O sea, hoy México es un país en marcha, con proyectos por todas partes, con una movilidad total, con un poder adquisitivo enorme, porque los sueldos se han equiparado a lo que era la inflación y se mantienen los servicios públicos en general, todo se mantiene en un precio estable y la inflación no ha podido ingresar. O sea, México mantiene un nivel que realmente es admirable porque la inflación cuando quiso ingresar pues fue barrida en menos de una semana y los proyectos continuaron, o sea, no se contrajo deuda, a pesar de que el BlackRock estaba visitándolo o ha estado visitándolo permanentemente a López Obrador, pues no ha contraído nuevo endeudamiento y ha financiado con
el producto que se lo llevaba a la corrupción ha financiado esas grandes obras de infraestructura que son asombrosas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que destacarlo y señalar los acontecimientos que han sucedido, por qué han sucedido y a qué se debe que se puede producir un cambio, aun cuando la gente en general cree que en política ya en estos tiempos nadie puede cambiar nada, porque está todo enajenado. Y no es así. Hay posibilidades cuando hay un liderazgo y una inteligencia en marcha y un pueblo enrodado en esa inteligencia. La nueva conciencia en marcha. Y aunque parece increíble, que parezca realmente increíble, eso de la revolución de las conciencias que pregona López Obrador ha constituido una nueva raza, la raza de los que participan del poder, o sea, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, es una nueva raza, una nueva conciencia en la política moderna de estos tiempos donde tantos intereses obstaculizan cualquier proyecto que hipotéticamente pudiera tener un gobernante. Entonces nosotros, que lo observamos con verdadera curiosidad, pero también con el apego a la búsqueda de respuesta a eternas preguntas que como latinoamericanos tenemos por la cantidad de errores que se han cometido políticamente hablando, pues estamos viendo que es posible transformar a pesar de los pesares. Ahora, México tiene algunas cosas que son imposibles de competir o imposible de igualar. Por ejemplo, tiene acá 40 millones, acá en Estados Unidos, 40 millones de mexicanos que mandan 90.000 millones de dólares al año a México, que es un ingreso, posiblemente uno de los mayores ingresos que tienen las arcas del Estado, por lo cual se distribuye en el pueblo. Uno va a México y ve un país en movimiento, ve los comercios colmados de gente, la gente en la calle con paquetes, o sea, ve un país en marcha, en los lugares, en cualquier lugar. Yo he estado varias veces ahora en México, en cualquier lugar la gente comprando, y los precios no son regalados, o sea, los precios prácticamente están, sobre todo en comidas y demás, está, excepto en la zona menor, está equiparado con los precios internacionales. Pero la política del gobierno ha inyectado en las bases una economía sustentable. Y ese proyecto, esa economía sustentable, le ha dado a la gente movimiento, movilidad, porque no es que les ayuda y les da solamente a los ancianos, pero los demás ayuda a la pequeña y mediana industria. O sea, el gobierno otorga créditos a la palabra, a la pequeña y mediana industria, y a la gente del campo, que es los menores latifundistas o propietarios de 1 o 2 hectáreas, hasta 5 o 10 hectáreas, los ayuda con el fomento a las semillas, al laboreo, los ayuda con la compra de toda la producción, sobre todo para sostener el consumo interior, y le da, por ejemplo, fertilizantes. A todo el que produzca en la tierra le da fertilizantes gratis el gobierno. Entonces ha creado un gran movimiento en la base y ha creado algunos proyectos donde ha integrado una cantidad enorme de gente, que es el programa Sembrando Vidas. Eso que es una vieja idea socialista, pero uno tiene hasta temor de decirlo porque puede ser señalado, porque cualquier cosa que se te escape una palabra te señalan. Pero este invento del sembrar vida, o sea, de poner árboles, millones de árboles, es un invento de Benito Mussolini en Italia después de una de las guerras que hubo en Europa y que había hambre y que estaba avanzando el comunismo, y pues creó el tema de plantar árboles y arreglar las calles y arreglar las ciudades, que después fue trasladado en persona por el hijo de Mussolini y se lo entregó a Roosevelt acá, que construyeron el New Deal en este país. Eso no lo dicen, es pecado manifestarlo, pero esa es la realidad. O sea, López Obrador ha no solo puesto en evidencia, sino ha modernizado el sistema y ha creado un movimiento de trabajo rural
increíble que ya está desbordándose a Guatemala y a Honduras. O sea que es una cosa que, si ustedes ven los viveros, que hay es impresionante la cantidad de plantíos y la cantidad de reforestación, o sea, está reforestando con árboles frutales y maderables, pero en enormes millones de plantas, o sea que está trabajando gente en transformar incluso la ecología del país. O sea, hay obras y trabajos que son admirables, respetables y dignos de ser imitados, por no decir copiados, ¿no? Pero fíjense, hay algo que la estrategia, la habilidad y la inteligencia de López Obrador ha logrado, que ha transformado la relación de tirantez que existía con Estados Unidos para convertir a México en el mayor socio comercial. O sea, eso es un logro que tiene una profundidad y una característica que es realmente para admirarlo, porque negociar con este país, sobre todo con el poder corporativo de este país, porque se puede negociar con el poder político y se puede acordar con el poder político, como lo está haciendo López Obrador, que lo hizo con Trump y que lo hizo con Biden. O sea, a pesar de que había una resistencia contra México, sobre todo acentrada, acelerada y profunda en la presencia de Trump cuando llegó López Obrador, pues que, en fin, se largó con todo Trump, como es costumbre de él, y insultó, agredió la identidad y la intensidad y el honor de los mexicanos. Pero López Obrador, sereno, como un gran conductor, como un gran hombre de Estado, pues maniobró con una habilidad y una estrategia admirada y admirable, y López Obrador terminó en la oficina oval con Trump aceptando todo y considerándolo un amigo y un socio. O sea, ahí hay muñeca, ahí hay política, ahí hay capacidades que realmente los nuestros no han tenido. Y si bien es cierto, sigue siendo tensión por el problema del narcotráfico y algunas cosas inexplicables que opera desde el Departamento de Estado de este país, pero México ha logrado una armonía que por muchos años fue de una gran tensión y con una gran injerencia de Estados Unidos en México, cosa que ahora ha desaparecido eso. Y claro, todos esos logros obtenidos por López Obrador, o sea, no solamente en el factor económico, en el orden social que ha producido la justicia social en los estratos bajos de la sociedad, sino en política internacional y en el factor económico, en la asociación estratégica, con el potencial, con uno de los países más poderosos del mundo. Entonces, tiene una cantidad en su agenda de cosas muy positivas que no entra en riesgo el domingo en la elección, no, para nada. Desde mi modesto punto de vista, López Obrador, o sea, su proyecto personificado en Claudia Sheinbaum en la futura administración está prácticamente asegurada. Pero nuestro análisis, característica especial de los análisis, tiene que buscar todos los flancos, a ver si en algún lugar habría alguna inconsistencia que puede peligrar el proyecto. Entonces, desde nuestro punto de vista no hay inconsistencia, y lástima que el poder informativo independiente no esté organizado, que sería un gran sostén en este momento. No tuvimos la suerte o no hubo posibilidades de organizar el periodismo independiente que tenga una presencia activa en un momento determinante de la política. Entonces, eso es una cosa que solamente políticamente se puede observar y comprobar. López Obrador lo entendió, porque lo primero que hizo fue cuando nosotros le propusimos la idea del continentalismo y de la convención, dijo vía libre para los periodistas independientes. No sabemos por qué razón no se hizo eso, pero bueno, ese en este momento, políticamente hablando, hubiera sido un factor fundamental para sustentar todo esto que hemos venido conversando. De todas maneras, no hay peligro desde mi modesto punto de vista para nada, pero es bueno que
el continente que está observando sepa qué pasó, qué está pasando y qué hipotéticamente puede pasar el domingo. Y bueno, ya analizado todo esto, nosotros nos quedaría solamente con mucha humildad enviarle una sugerencia a los estrategas que van a ayudar en la conformación del nuevo proyecto de gobierno. Ahí es donde hay que acentuar las tintas, clarificar los objetivos, darle un contenido profundo al proyecto que trae Claudia en su alforja y que el contenido tenga una relación que involucre a todos, no que sea un contenido de exquisiteces y de privilegio, que tenga, como ha tenido López Obrador, la base fundamental estructurada desde el pueblo y generar un movimiento continuo de identidad, que es lo que no se debe perder, porque la fuerza de la identidad de las naciones y de sus pueblos, de su gran mayoría, es el que hace posible que un proyecto sea exitoso. Pero no hay que descuidar nada y eso es trabajo de los asesores que debe tener la nueva presidenta, la nueva administración, y que tenga la capacidad de poder buscar nuevas inspiraciones y de esa manera hacer fluida la administración futura. Es posible que ya estén trabajando y hay gente, yo conozco algunos, que están en eso y que son suficientemente idóneos para este propósito que es el próximo paso. O sea, un trabajo que empieza el lunes, pero el lunes próximo, o sea, el domingo que viene van a ser las elecciones y el próximo lunes empieza el nuevo proyecto de gobierno. Entonces ahí es donde deben acentuarse las tintas. Y si les parece, en los próximos días estaremos hurgando en los detalles, que a lo mejor no digo que les va a servir, ni que los van a necesitar, ni que nosotros les vamos a decir lo que tengan que hacer, pero son cosas que nosotros desde afuera de México estamos viendo. Y como han hecho las cosas tan bien, a nosotros nos preocupa que no se equivoquen nunca, porque para nosotros ustedes son un ejemplo, los mexicanos y los políticos que en México están llevando adelante esta gran transformación. Entonces, nosotros no nos queremos meter, no nos queremos inmiscuir, ni darle sugerencias, ni darle señalamientos, ni mucho menos. Somos observadores honestos, que nos admira lo que están haciendo, los logros que están obteniendo y las posibilidades extraordinarias que tengan de futuro para convertir, no a México, sino a todo el continente, en un proyecto sustentable en el tiempo, asociado con el mayor socio que pudiéramos tener, que ya México lo tiene, que es Estados Unidos, este lugar donde yo estoy ahora hablando contigo. Así que me vas a ver en la semana, hasta el domingo incluso, hablando del mismo tema, pero buscándole aristas o puntos de vista o visiones que a lo mejor no te voy a decir que no las conoces, pero sí sería bueno que las tengas en recordación para que el domingo no te equivoques. O sea, que no te seas atraído por una aventura y una experiencia. Ten presente que un Milei siempre está en el horizonte. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.